mediodía en Chile, 1 de la tarde en Argentina y Uruguay. Hola, Danilo, querido Quirós, psiquiatra, experto en ánimo y ansiedad, director de Nepsis, Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago. Hola, Sergio Strejilevich, psiquiatra, experto en ánimo, director de área, asistencia e investigación en trastornos del ánimo desde Buenos Aires, Argentina. Daniela, que nos ayuda desde Maldonado, Uruguay. Bueno, hoy día va a ser un tema interesante, más interesante o más especial para alguno de nosotros de lo habitual. No porque en temas anteriores alguno de nosotros no sufriera alguna de las condiciones de las que hablamos, pero hoy día puede que se haga más evidente a medida que vamos conversando. En realidad, hoy día vamos a intentar hablar abiertamente, quizás demasiado abiertamente, dirán algunos, de un tema en particular que es el trastorno por déficit de atención, el déficit atencional, como le llaman, antiguamente también considerado como déficit atencional con hiperactividad. Digo antiguamente, ya vamos a explicar por qué todas esas cosas han ido evolucionando. Pero quizás lo más importante que hay que decir antes de partir es que esta era una condición, era un problema de los niños, y que muy conocido en los colegios, muy conocido en las enseñanzas primarias, por decirlo así, o básicas, dependiendo de cómo se le llame, porque el tema de los niños hiperactivos, hiperkinéticos, distráctiles, de los niños Ritalin, como se les ha dicho alguna vez, es un tema que no carece de gran polémica, pero es un tema muy, muy frecuente. Y lo primero que habría que decir, y es el único dato que yo voy a dar inicialmente, es que no, parece que no era de los niños, parece que los niños en un porcentaje no menor, podría llegar a ser incluso cerca del 80%, pasan a ser adolescentes y luego adultos con resabios, secuelas o, por qué no decirlo, con déficit atencional. Solo que ya al ser adultos, adolescentes, quizás lo hiperkinético, la hiperactividad se logra controlar con mayor voluntad, pero los problemas atencionales pueden seguir existiendo. ¿Alguien quiere decir algo de entrada o yo les cuento una historia, queridos colegas? Yo quisiera decir dos cosas Diga, pues. solamente. No, una que es conocido en la infancia como desconocido en la infancia, ¿no? He sido ignorado porque dependiendo de las latitudes, el déficit atencional en niños pasa de ser a veces sobrediagnosticado o incluso sobretratado, no sé, es discutible, en algunas latitudes ignorado y los chicos les va muy mal, ¿no? Es decir, digo, porque si no, si hay alguna madre que escucha, y en general, por ejemplo, en mi país, en Argentina, muchas han tenido que pasar por un montón de vallas y de obstáculos para poder tratar adecuadamente a su hijo. Y la otra que yo te lo dejo picando a vos, José, es una condición, ¿no? Es una condición médica, es una enfermedad, es un trastorno, es un desorden, pero también un setting biológico, es decir, ¿por qué no sería algo que permaneciese a lo largo de toda la vida? Es decir, ¿por qué? Digo, porque hay mucha concepción de que el déficit de atención no es solo una patología, o en algunos casos también es una forma de transcurrir el mundo, como la dislexia, ¿no? Entonces, ¿por qué no iba a permanecer en la adultez? Eso es parte del desvío teórico que hubo de esto. Nada, solo para... O de una mitología, que es la que Exacto. decía, es un trastorno, pero cuando viene la maduración del sistema nervioso Terrible. central, esa Exacto. Pasa maduración hace que usted madure el déficit atencional y se le va. y se te Sí, pasa. Sí, era una linda historia. sí, Era una sí. linda historia. Era una linda. Y ya que así para cosas que agregar, el déficit atencional, y también vamos a hablar de la idiosincrasia, digamos, de lo que pasa en los países, pero acá en Chile es como un territorio en que o es una condición en que se exacerba, quizás por el nombre, déficit de atención, problema cognitivo. Este es un problema de neurólogos, ¿ya? Y pasa muy, muy, muy por debajo o no se le presta la atención suficiente a todo el cortejo sintomático, que no tiene que ver solamente con la regulación de poner atención, que es una parte del problema, sino con la regulación de las emociones, la impulsividad y el desorden que genera todo eso en el entorno, digamos, en cómo madura ese niño y cómo llega a ser adulto, y en el entorno familiar de las dificultades que produce. Entonces,
cuando a alguien le dicen que tiene que tener déficit atencional, en general acá en Chile, por lo menos, es un territorio del neurólogo infantil, de lo cual creo yo de que eso no es correcto, por lo menos no en exclusividad, y más bien es una condición psiquiátrica desde mi punto de vista. Yo sé que es una postura que puede ser a lo mejor media polémica, pero el, el, la- el sufrimiento y el correlato emocional y conductual que tiene el déficit atencional es tremendo, y de hecho es lo más importante, sí, a ver, es más importante a los ojos de uno, porque finalmente el desempeño académico puede ir bien, puede ir más o menos, puede ir mal, ¿ya? Pero eso va a depender también de las condiciones de ese niño, pero el correlato emocional, conductual, puede ser tremendo, y ese puede ser el foco del tratamiento, no solamente como un problema de que si se saca mejores o peores notas, digamos, en matemáticas. Oiga, doctor, ¿alguien lo puede acusar a usted de pusilánime, fíjese? Porque yo le preguntaría al tiro, bueno, pero ¿quedó claro lo que dijo el doctor Danilo Quiró? ¿Quién debiera tratar a los niños con déficit atencional? Porque a lo mejor si alguien lo escuchó no le quedó claro. ¿Tú qué piensas, Sergio? No, yo pienso que, que esta lucha entre neurólogos y psiquiatras debería ceder y convertirnos en una sola especialidad con pertinencias muy específicas, pero yo lo que creo que entiendo que dice Danilo es que los neurólogos en general no tienen el setting completo que tiene un psiquiatra de los tratamientos no farmacológicos, es decir, los grupos de autoayuda que ayudan, que son indispensables para tratar a un niño, pero más adultos con déficit de atención, la capacidad clínica que tienen los psicólogos especializados en atender el impacto emocional en la autoestima, en la inserción social que tienen estos chicos, la capacidad psicoeducativa que hay que tener en relación a los padres, el contacto directo con el José, gabinete escolar del colegio. José, Strejilevich fue pusilánime igual que yo. No, más. Ustedes tienen que ir a trabajar a la Cancillería, queridos colegas. No, no. Sí, la promesa de este programa es que vamos a hablar abiertamente. Entonces, yo por lo menos voy a dar mi opinión abiertamente, y es que el cuadro, el trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad en los niños, en los adolescentes o en los adultos es un cuadro muy complejo de resorte o de claro incumbencia para la psiquiatría y también, por cierto, la psicoterapia y la psicología. Pero efectivamente pienso que los colegas neurólogos no están preparados, no tienen la preparación para llegar a hacer el diagnóstico correcto. Obviamente un niño desatento, déficit atencional, está fácil, pero todo lo que es lo mismo que depresión. Uno podría decir, depresión es súper fácil, lo puede atender cualquiera. Los médicos generales debieran ver depresiones. ¿Sí? ¿Creemos eso realmente después de todas las vueltas que le hemos dado? Grandes problemas y grandes errores, iatrogenia, por decir, daño incluso se puede provocar producto de atender inadecuadamente algo que parece tan sencillo como se deprimió. Bueno, el déficit atencional puede hasta ser más complejo por todas las implicancias que tiene, como decía Danilo, y por lo tanto, entonces, ¿por qué no decirlo con todas sus letras? El déficit atencional en el niño, el adolescente y el adulto es un trastorno psiquiátrico que debe ser visto por el especialista. ¿Sabe cómo lo hacen acá, Sergio, en Chile? Lo ve el neurólogo infantil, pero se asocia con un psicólogo infantil, entonces hacen la dupla y con eso creen que está resuelto el tema. No, no está resuelto el tema. No está resuelto el tema. No, Yo cuando, bueno, en fin, es no, una opinión. me gusta la analogía con la depresión. Yo creo que es una muy buena analogía. Es decir, efectivamente, hasta los psiquiatras pensamos que era muy sencilla la depresión y que podíamos eh, eh, Derivarla. derivarla. Y no salió bien. No, ha salido muy mal eso. Sí. Bueno, a ver, tratemos de hacer esto que sirve a la gente, ¿no? Que es tratar de decir qué es lo que es y qué es lo que no es, ¿no? Desmitificar un poquito lo que puede ser un conocimiento menos riguroso, un conocimiento que puede estar influenciado por qué no decirlo, por la enorme cantidad de información que existe, por ejemplo, en la red, en la web, pero que como bien sabemos hay información y no necesariamente conocimiento, porque con toda esa información a veces se pueden construir comprensiones erróneas acerca de las cosas, sobre todo en medicina, lo cual es muy delicado. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Porque voy a decir algo bien obvio. La concentración es algo que
¿quién no quiere tener más concentración? ¿Quién podría decir, a mí me sobra concentración? Yo en realidad tengo toda la concentración que necesito y que quiero. Nadie. Entonces, cualquier persona podría decir, yo tengo déficit de atención, es decir, me gustaría tener más. Es casi como que me dijeran, ¿usted quiere ser más inteligente o tiene toda la inteligencia que necesita? Bueno, el déficit atencional no tiene que ver con la inteligencia, pero se parece en este sentido, ¿no? De que es una prestación de mi cerebro a la que yo quisiera sacarle el máximo provecho, la atención. Pero esto puede constituir efectivamente no solo una subjetiva sensación de que me falta atención, sino que puede ser un problema serio. A ver, yo lo que yo puedo registrar o lo que yo puedo compartir con ustedes es que yo iba a un colegio, digamos, crecí en una ciudad del norte de Chile, en Ovalle, fui a un colegio público, un colegio, como dicen, con número, gloriosa Escuela Superior número 1 de Ovalle, y a poco andar no pude tener cuadernos. No tenía cuadernos porque me compraban todos los cuadernos al comienzo del año, pero a poco andar me quedaba con poquitos cuadernos, empezaba a anotar todas las materias al final en un cuaderno, pero ya avanzado el semestre no tenía ninguno. Y eso implicaba muchas veces que llegaba sin saber que estaba la tarea, no había tarea, había prueba, no había prueba, pero no me iba mal, me iba bastante bien, a lo mejor había otras ventajas que yo tenía por sobre algunos compañeros que tenían condiciones más difíciles, a lo mejor sociales, y la verdad es que no me iba mal, me iba bastante bien. Me fue más evidente, y no hasta ese entonces, cuando en la media me hicieron encargos porque después de ese colegio yo fui a un colegio franciscano, de hecho, un colegio de curas, que era muy bueno. Yo, sin ser católico, fui a un colegio de curas, porque era bueno, era el buen colegio de la ciudad en ese tiempo, y me hicieron unos encargos, porque como no era católico, me pedían trabajos distintos en las clases de religión, y esos encargos, no les miento, pasaba el año entero con el profesor o el cura pidiéndome que se lo entregara. Yo le decía, pero Vitrán, si le dije el mes de... Y yo no era capaz de terminarlo y siempre era una cuestión que era un sufrimiento y comencé a sufrir con esta cosa. Bueno, y después ya me vine a vivir a Santiago, estudié medicina, y en medicina lo que les puedo contar es que leer era un suplicio absoluto. ¿Cómo se pasa la carrera? Yo sé que, y tengo claridad y certeza de que yo pasé los ramos, pasé los años, tampoco me fue tan mal, porque tenía una compañera que era súper ordenada, súper matea, tomaba notas de todas las clases y después para estudiar ella leía en voz alta. Y gracias a esa querida compañera es que yo aprendía, porque yo le escuchaba y tenía memoria auditiva, como dice. Yo creo que yo me salvé porque tenía muy, muy buena memoria. Y por último, para terminar, y para que ustedes me digan si tengo una enfermedad o no, digamos, o tengo un trastorno que amerite tratar, les cuento que cuando empecé a trabajar, esto se convirtió en un suplicio. En el estudio, mal que mal, mi compañera me salvó y me permitía, oye, hay prueba tal, hay prueba ya, y voy a estudiar hoy día, ya, iba para allá y estudiaba. Pero cuando llegó el mundo laboral, en donde no había nadie que me ayudara, ¿no? Y que me asesorara, empecé a tener una situación. Les cuento. Yo trabajaba en un laboratorio, me fui a trabajar a Estados Unidos, ¿no es cierto?, en un laboratorio de investigación psicofarmacológica. Mi laboratorio estaba en el segundo piso, en el tercer piso estaba la oficina, o al revés, ya no me acuerdo. Y yo me pasaba todos los días partiendo una conversación en la oficina, le decía al colega con el que estaba hablando, dame un segundito que tengo algo en el laboratorio, me iba corriendo al laboratorio, llevaba media hora conversando con alguien en el laboratorio y le decía, uy, perdóname que tengo a alguien abajo que lo dejé esperando, y cuando bajaba en la escalera me encontraba con un tercero y me quedaba conversando con ese tercero, como a la media hora de conversar con el tercero, tengo arriba y abajo, y empecé a sufrir esto permanentemente. ¿Para qué les digo lo que era escribir el paper que estaba, el trabajo que había que escribir, lo que había que entregar? Los deadlines, ¿cómo se llaman? Las fechas tope fueron siempre un suplicio máximo para mí. Les cuento el final de la historia después que me digan qué opinan. Doctor Quiró, doctor Strejley, ¿tengo un problema? ¿No lo tengo? ¿Tengo que tratarme? ¿O es solamente así es la vida? ¿El cerebro lo tengo así que tanto? ¿Hay otros que lo tienen de otra forma? ¿Cómo es la cosa? Hasta el final, pues, ¿no? El final es que me fui a trabajar en Los Ángeles, en la Universidad de California en Los Ángeles, y ahí estaba en boga, esto en los años finales de los 80, estaba en boga esto de que parece que los niños no solamente tenían esta cuestión, sino que algunos lo mantenían a medida que avanzaba la edad.
será pues, dije yo no sé si yo tengo esta cosa. No era tan famoso tampoco el déficit atencional, y consulté con un especialista de adultos, todavía me acuerdo, el doctor Walid Shekim, y él me vio y me dijo, yo no sé cómo usted ha llegado hasta acá, es un milagro, debe tener, no sé, entre buena memoria y suerte, afiliaciones afortunadas, digamos. Eh, y nada, me dijo, usted debiera tratarse, debió haberse tratado siempre y dele. Y desde entonces me trato y tomo de esos remedios que vamos a conversar en un rato, hace ya, bueno, más de 30 años y nada, no sé cómo funcioné antes. No sé cómo lo logré, no sé cómo pasé ramos, no sé cómo pasé pruebas. Pienso que mi vida empezó de otra forma a partir del momento en que empecé a tratarme. Ujú. Ese es el fin de la Es historia. como decía había un humorista chileno que decía, el doctor te dijo, no tienes déficit atencional, tienes un tremendo déficit atencional. Tienes el déficit El déficit atencional. atencional. Sí, sí, Sí. y esa historia, digamos, una historia que escuchamos muchas veces, y la forma por las cuales los pacientes uno lo llega a diagnosticar es en algunas oportunidades, pero lo más raro es que es cuando consultan por algo así como directamente, y hay que indagar si efectivamente hay déficit atencional. En otras oportunidades, y es la mayor parte que nos toca a nosotros, probablemente en otro setting, pero que me toca a mí, es cuando uno trata a un paciente que tiene un trastorno del ánimo, por ejemplo, que viene por depresión y sale de la depresión. Y cuando sale de la depresión, las quejas de la concentración o las quejas del funcionamiento persisten. Y uno dice, mira, ¿será que es porque se quedó deprimido y todavía le falta? ¿O será que a lo mejor tiene algo más? Y ahí uno empieza a indagar y va nuevamente a revisar la historia de la vida, y efectivamente uno se da cuenta que esos aspectos cognitivos que no están bien ahora, efectivamente no están bien ahora, pero antes tampoco estaban bien. Lo que pasa es que ahora se nota más, o hay algunos otros elementos que hacen que efectivamente se amplifiquen y que hace que aumente la sospecha del déficit atencional. Quería decir también respecto a tu historia, José, que bueno, se cumplen los criterios. Hemos hablado acá de cuál es el tema de los trastornos, enfermedades no trastornos, y que efectivamente el tema diagnóstico cae en la opinión que pueda tener uno respecto a los síntomas, los signos de las condiciones, esencialmente los síntomas, lo que nos cuentan los pacientes, de lo que le pasa, el sufrimiento, la conducta. Pero una vez detectado el síndrome, cuando uno califica algo como un trastorno es porque ocasiona sufrimiento, y en este caso es lo que expresa José, o handicap, Disfunción. o handicap, o disfunción, y en el sentido que está rindiendo en un carril que es distinto al que podría rendir, en algún sentido. Es difícil en el caso del déficit atencional darse cuenta de eso porque habitualmente comienza muy temprano en la vida, ¿ya? Y digo habitualmente porque cada vez hay más evidencia de que no necesariamente tiene que comenzar tan temprano. Aparentemente hay un grupo de personas en los cuales se hace evidente después de la adolescencia o en la adolescencia, pero para la mayor parte de las personas ocurre muy temprano. Entonces es difícil muchas veces decir cuál es mi carril o cuál es mi rendimiento si yo siempre he sido así, ¿ya? Esa es una cosa. Lo otro que José hace énfasis es la atención, y en ese sentido que la atención es lo que a uno le permite leer un libro y leer cuántas líneas, digamos, de corrido de una página sin tener que estar en otra cosa o sin distraerse, o cuántos minutos puedo estar en una clase sin distraerse. Pero esa es una parte del déficit atencional en que las personas con déficit atencional tienen ese fragmento en que pueden prestar esa atención inmediata, lo tienen reducido. Y efectivamente no pueden avanzar mucho más allá en lo que están leyendo sin que entren otros pensamientos, o sin que no haya una mosca, o sin que no se tengan que parar o hacer otra cosa. O lo mismo con la clase, digamos. Pasa poco tiempo hasta que efectivamente no pueden sostener la atención. Y esa es una parte del asunto. La otra parte del asunto que se hace mucho énfasis en los diagnósticos es la hiperactividad, ¿ya? Que es que un grupo de estos niños, no todos, o un grupo de estos adultos, están como permanentemente moviéndose, ¿ya? Tienen que estar como en permanente movimiento. Y eso a veces se traduce en el movimiento, a veces se traduce en hablar, permanentemente hablando, diciendo cosas. Y la mezcla es muy mala porque
como se tienen que estar moviendo y son distraídos, son impertinentes. ¿Ah? O sea, están diciendo cosas que no vienen al caso permanentemente, meten la pata, como uno dice, tienen dificultades muchas veces para enganchar en las conversaciones que están ocurriendo, se está conversando un tema y sale, oye, pero la semana pasada, ¿te acuerdas del partido? Nada que ver con lo que se estaba hablando, etcétera. Esos son los dos cortejos sintomáticos con los cuales se hace el diagnóstico. Y no sé si, y ahora Sergio quiere avanzar en otra parte, pero hay otros más que son muy relevantes desde mi punto de vista, que tienen que ver con los aspectos conductuales y emocionales que no siempre se toman en cuenta, que ahí vamos a ir hablando. Sergio. Sí, sí, porque hay No, que hablar de todo lo que es frontal, ¿no? Sí, dale, Sergio. eso es lo que iba a decir. Sí. Primero, Que lo encuentro más grave incluso que lo otro, por lo menos lo puedo decir personalmente. A eso iba. Primero, nada, yo pensé que te ibas a detener ahí, pero bueno, te interrumpí, disculpas. El asunto es ese, justamente el déficit atencional se debería llamar déficit de control prefrontal. Es decir, porque para una persona que sabe un Pero poquito... explique eso, acuérdense que el Ahí público voy, no tiene por qué saber. ahí voy. Primero de todo, es que lo que se hizo popular de déficit de atención es, y lo voy a decir en argentino básico, lo que lo jode a los demás, que es la hiperactividad y en todo caso la impertinencia que bien describía Danilo. Pero eso no es lo que jode al que tiene déficit atencional. Es decir, eso es lo que le jode al compañero, lo que le jode al profesor, lo que le jode a la persona que quedó esperando que José volviera del piso tercero y del cuarto. Es decir, pero eso no es el problema. El problema es que hay un sector del cerebro que se llama lóbulo prefrontal, que es el coordinador de tareas, ¿no? Es el que tiene que, es como el director de la orquesta, el que tiene que hacer que entren en tiempo y en volumen adecuado cada una de las pertinencias conductuales que tiene una persona. Es el que regula, administra las habilidades de esta persona. Y acá, déjenme hacer un paréntesis, no estamos hablando de ninguna manera, y creo que quedó muy claro con el relato de José, de capacidad intelectual. Porque puede ser gente que sea muy inteligente, muy creativa, especialmente capacitado en alguna tarea y tener déficit de atención. Tampoco quiere decir que tener déficit de atención te hace genio, pero esto no está hablando de la condición intelectual de base de la persona. Ya vamos a ver que hay un montón de ejemplos en la historia de gente considerada genio que tenía déficit de atención. La otra cuestión es que la atención que falla específicamente es la atención focal y sostenida, es decir, estar en una cosa por un tiempo prolongado. La gente que tiene déficit de atención, en general lo que tiene es una mayor capacidad de atención dispersa, es decir, cuando se los lleva a cuestiones en donde tienen que estar atentos a múltiples estímulos, rinden mejor que una persona sin déficit de atención. Esto es interesante porque probablemente deberíamos empezar a hablar de lo que se llaman trastornos psiquiátricos ecológicos, es decir, personas que, por ejemplo, si hubiesen sido serenos nocturnos, hubiesen sido mejores los que tienen déficit de atención que los que no lo tienen, ¿de acuerdo? O, como vamos a ver, las personas que son pilotos de combate o pilotos de Fórmula 1, en general, son gente con déficit de atención, porque ante determinados estímulos, las personas con déficit de atención tienen una capacidad de concentración superior a la del rango medio. Entonces estamos viendo... Doctor, el niño puede estar todo el día jugando Fortnite. Así como exactamente. Ahora, ¿por qué? Porque es un estímulo de alto nivel de lo que se llama non-stop decisions, es decir, inmediatamente tengo que tomar decisiones. Entonces, y bueno, y me fui. Pero lo que le corté a Danilo son dos rasgos. ¿Tendrá usted un poco de déficit atencional, doctor? No, yo tengo. ¿Se le fue la onda? Ya, bueno, no, de hecho el diagnóstico yo me lo hago tomando contacto hace muchos años atrás con el doctor Vitrán. Yo dije, a este hombre lo conozco y lo conozco por cosas mías. Es decir, y al otro fue, nada, a otro jefe que tuve, se llama Facundo Mane, que también tiene déficit de atención, en donde dije, claro, no es incompatible con un rendimiento elevado. Es decir, porque esto es lo que estaba diciendo Danilo, ¿no? Es decir, no, pero ¿cómo va a tener eso mi hijo si le va bien en el colegio? Sí, le va bien en el colegio porque probablemente el colegio no sea tan exigente o sea muy bueno el profesor, pero llegado a un ámbito no tan plástico, la cosa se le complica. Pero me estoy yendo de nuevo. Hay dos rasgos importantes. Una es la impulsividad, es decir,
la exageración en la toma de decisiones impulsivas no meditadas. La gente con déficit de atención paga muchas veces por las consecuencias de haber tomado decisiones impulsivas, que pueden ser decisiones en un nivel, cuando uno está más cansado, más irritado, decisiones instantáneas, o como por ejemplo, como me pasa a mí, que también tengo déficit de atención, cuando tengo que tomar una decisión económica que me implica razonar mucho si ese crédito me conviene o no me conviene, si ese negocio es bueno o malo, digo, ya, pato gallareta, como decimos acá, es decir, cara o seca, porque esa tarea me abruma, digamos, no puedo llevarla adelante, o le pregunto a un compañero como hacía José, y que tome la decisión él por mí, porque yo no puedo tomarla. Y la siguiente es la facilidad con que estas personas caen en adicciones o conductas en donde se les presenta químicamente, como con el uso de estimulantes, o con tareas de alto nivel de generación de adrenalina, adicciones que les permiten superar esa falta de concentración y la impulsividad. Entonces terminan siendo adictos al juego o adictos a los estimulantes o metiéndose en problemas simplemente para saldar eso. Y con esto termino. Hace unos años, con Fernando Torrente, empezamos a descubrir que había una forma de presentación del déficit de atención en adulto que era la apática, porque muchas personas terminan teniendo como, al no poder llegar al nivel de estimulación que creen adecuado, empiezan a estar apáticos, es decir, solo en muy pocas condiciones, dicen, no, yo solamente soy yo cuando escalo montañas sin soporte, o cuando manejo rápido, o cuando saco la moto y voy por la carretera a 200 kilómetros por hora. En el resto soy una sombra de lo que soy, ¿no? Es decir, y esta es una forma de especial que es interesante, ahora lo vamos a charlar, pero a veces cuando se medica a los niños, el precio es la apatía. Es decir, es interesante, ¿no? Bueno, pero me callo ahora. Pero ya que lo mencioné, sí, sí, y dale, esa manifestación que dice Sergio, creo yo que se da también en este ejemplo que daba yo, digamos, de la gente que cuando viene saliendo una depresión, ¿ya? Y efectivamente la voluntad, la motivación, el motor de partida no están funcionando. Y muchas veces ese es el delta, ¿ah? Que la gente tiene que superar y muchas veces se explica por este tema, ¿ya? Y ahí hay la diferencia si es un síntoma residual, es decir, es propio de la depresión que todavía no termina de pasar, o que efectivamente se manifiestan estos otros aspectos relacionados al déficit atencional. José, iba a decir no, tú. déjame agregar algo nomás, que ese es un tema muy delicado, porque cuando en otra condición en que esto de lo etario, en qué edad ocurre, también se discutió, que es el tema de la bipolaridad. Hasta hace no tanto tiempo atrás, resulta que la bipolaridad era una enfermedad de los adultos nomás. Y no se pensaba que los niños podían ser bipolares. Bueno, y ahí hay un grupo de gente que trabajaba justamente en la UCLA, que empezó a mirar cómo muchos adultos bipolares tenían infancias, tenían periodos de escolaridad en donde habían sido considerados con déficit atencional y se les había dado estimulantes y prototípicamente, pero no siempre, habían andado malito con los estimulantes, incluso algunos anduvieron peor. No olvidemos la diferencia trastorno bipolar y trastorno de ansiedad generalizada. ¿Sí? Pero quería decir esto porque tú traes la depresión a colación como si fuera algo, pero ¿para qué hablar cuando también hay depresión o a la salida de una depresión? Bueno, trastornos del ánimo y problemas atencionales se van a mezclar mucho y van a ser confundidores del diagnóstico muchas veces. Por eso Pero creo tengo que es una muy... pregunta, José, especialmente a vos, ¿sí? ¿No? Cuando ya discutimos muchas veces que una persona termina teniendo un montón de diagnósticos, ¿no? Déficit de atención, depresión, trastorno bipolar, y siempre damos la misma respuesta que es la jerarquización, ¿no? Ese top-down de diagnósticos. ¿Vos pondrías el déficit de atención arriba o abajo de los trastornos anímicos? Es decir, ¿qué tratarías primero, Ninguna el duda. déficit atencional o el trastorno anímico? O sea, pero ninguna duda, diría yo, nada, voy a decir algo que a lo mejor les puede parecer demasiado taxativo, demasiado extremo, pero nada puede ser puesto por encima de un trastorno del ánimo formalmente
y cualquier cosa que uno pudiera querer intervenir, sea que el niño es obsesivo, sea que el niño es desatento, sea que el niño es irritable, tiene que ser sobre la base de que ese trastorno anímico que él padece está estabilizado. O sea, yo creo que no puede ser abordado ningún problema distinto del trastorno anímico de un joven o de un niño que lo tenga. Si lo tiene, esa es la prioridad. Yo no digo que porque tiene un trastorno de ánimo y está en tratamiento, debemos abandonarlo a su suerte. Tiene desatención, bueno, tiene un déficit atencional, mala suerte. No, no es mala suerte, se podría abordar, pero en segunda línea, cuando el déficit... ¿Por qué? Porque los tratamientos, y dije otro ejemplo, ¿no? La obsesividad, tratamiento de la obsesividad, tratamiento del déficit atencional típico con estimulantes, puede ser francamente desestabilizador, empeorador del pronóstico de alguien que tenga un trastorno anímico serio. Entonces, Sí. siempre debería ir por debajo, para mi gusto. Sí, sí. Yo, o sea, no solamente lo entiendo, digamos, sino que lo comparto en términos clínicos, en términos de cuáles son las maneras en las cuales uno se ordena, digamos, y en ese sentido siempre los trastornos del ánimo mandan, porque si el ánimo es inestable, es muy difícil saber cuál es el estado de la angustia, por ejemplo, o cuál es el estado de la atención. ¿Ah? Entonces, el ánimo manda. Sin embargo, y esto es una discusión que puede ser media técnica y a lo mejor difícil de seguir, pero porque es un poco específica, pero creo que vale la pena. ¿En qué sentido? Que a veces un paciente va al médico y le dice, mire, usted tiene trastorno bipolar, tiene déficit atencional y tiene ansiedad generalizada. Tiene 3 cosas. Y dice, ya saqué todos los números marcados, todas las cartas marcadas, digamos, o sea, la mala suerte. Pero sin tener mucha evidencia para decir lo que voy a decir. Pero si uno se pone a pensar así, usando el sentido común, lo que uno debiera decir es que probablemente esta persona tiene una cosa, que es posible que se manifieste como un ánimo inestable y con una disregulación para manejar la angustia y con una dificultad en los aspectos cognitivos. Y en ese sentido no es que existan que esta persona tenga tan mala suerte. A veces sí, a veces preguntan por ahí si es hereditario. Y sí, es bastante hereditario, puede ser bastante hereditario. Y así una persona puede tener mala suerte, que tenga una mamá muy ansiosa y un papá, o una mamá con trastorno bipolar, un papá con déficit atencional y tiene las dos cosas. Ok. Pero también puede ocurrir que lo mismo que explique el trastorno bipolar pueda explicar la angustia y pueda explicar el déficit atencional. Y en ese sentido, claro, desde nuestro punto de vista, en términos de los tratamientos, para ordenar lo que tenemos que hacer, hay que hacer 3 diagnósticos, pero ¿qué es lo que le pasa en el fondo? ¿Esta persona tiene 3 cosas o tiene una que a lo mejor engloba todo, digamos? Eso no lo sabemos, pero es una Por distinción que creo eso, que es importante explicar. muchísimo ojo, y estamos hablando a la gente, ¿no?, que no tiene formación en estos temas. Por eso mucho ojo cuando livianamente, demasiado rápidamente, con una entrevista demasiado corta y con poco estudio, un médico dice tiene déficit atencional, le da estimulante y de paso anda mal con el uso de los estimulantes, el niño se puso más irritable, el niño le cuesta dormir más encima, pero le siguen cambiando el estimulante y cambiando el estimulante, cuando a lo mejor lo que pasa es que el diagnóstico le falta vuelta, ¿no? Le ¿Y qué falta dice, mucha y qué dice vuelta. ¿Qué dices, Treji? No, yo decía, a ver, yo creo que es una pregunta fascinante de qué es el diagnóstico diferencial de estos trastornos y de los desafíos clínicos más importantes. Ahora, para resolverlo, yo creo que sí vale la pena hacer una diferencia entre adultos y niños. Es decir, si un adulto llegó sin diagnóstico de déficit de atención y empieza a tener este porvenir, digamos, que contaba José, donde y, hay, y haciendo uso de mi déficit de atención, y algo que dijo Danilo, que es guarda, cuidado con la evaluación de disfuncionalidad, porque efectivamente, si uno iba a evaluar la disfuncionalidad del doctor José Vitrán, que estaba en el instituto, vamos a decirse de la gente, no es que estaba en una clínica de un estado mediocre de Estados Unidos, estaba en el Instituto Nacional de Salud Mental con los mejores. Entonces iba a decir, ese hombre es disfuncional. Y, a ver, ese hombre estaba en el tope de gama de lo que podía llegar un psiquiatra en el mundo. Entonces, es decir, ¿cómo disfuncional ese hombre? Sí, disfuncional respecto de la sensación personal de lo que estoy pagando o de lo que podría ser y no llego. Porque es la persona la que tiene que definir su disfunción, no desde un tercero. Se entiende lo que digo, ¿no? Porque la disfunción no pasa por no poder terminar el secundario. La disfunción pasa de cómo tengo que pagar o qué tengo que hacer o hasta dónde llegué o a costa de qué. Es compleja la evaluación de la disfunción, ¿no?
Estamos hablando de calidad de vida, no solo de si puede vivir, sino con qué calidad. Esto es muy importante. Ahora, supongamos que un hombre llegó como José o como yo a la adultez, completó sus estudios de grado, su posgrado, con déficit de atención, y empieza en un momento dado a sentirse abrumado. Yo creo que esta es una palabra que acá cabe bien, es decir, hago todo, pero ya es nadar en dulce de leche, ya no doy más, ¿no? Y empieza a combinarse eso con ansiedad anticipatoria, porque seguro me va a llegar otro trabajo y no voy a poder más, y si es más, si me ascienden me muero, porque eh, eh, Brevísima interrupción. La angustia de decir, ¿de qué será de lo que me estoy olvidando? Seguro que hay mirando, una pila de cosas que yo ya debiera haber entregado. Me van a llegar, De cuando algún me lugar. llega, y me va a llegar de algún lugar y me va a llegar con cara enojada, digamos, porque ¿y, ya a alguien le hice daño, ¿no? y Aquí cómo se me puede haber mucha ocurrió disfunción en... ¿Y cómo se me ocurrió abrir la boca y dar esa idea? Porque ahora esa idea me la van a, en cierta medida se me va Cobrar. a convertir en una exigencia y esa persona se deprime, ¿no? Y entonces, claro, cuando se deprime su atención, si era mala o disfuncional o distinta, vamos a entrar en los tres conceptos, deprimido ya es un desastre, ¿no? Entonces yo cuando hacía esta jerarquía diagnóstica, digo, bueno, sí, claro, hay que sacarlo de la depresión, ya la tiene, pero hay gente que se deprime porque en realidad se agota por tener déficit de atención. Y una vez que uno lo saca de la depresión y maneja farmacológica o psicoterapéuticamente o psicosocialmente el déficit de atención, no se vuelve a deprimir porque no vuelve a estar bajo ese nivel de estrés. Por eso también es importante jerárquicamente hacer ese diagnóstico y no pasarlo por alto. Ujú. Un segundo antes, Danilo. Lo que pasa es que siento que ¿cómo se dice? Me interpela tanto lo que dices, obviamente, le debe pasar a personas que están escuchándonos hoy día y que tengan déficit de atención. Me interpela tanto que no puedo evitar irrumpir y decir, fíjate que a veces ni siquiera es necesario que le corrijan el problema, porque entendámonos, no tiene una corrección total, no. Yo tomo remedio hace 30 años y créanme, me funciona bastante, me ha permitido desarrollarme profesionalmente, hago lo que hago, no me ha ido mal, es verdad. Pero yo siento que está muy lejos de yo poder funcionar, no atómicamente, no. Estoy hablando de poder funcionar como Danilo Quirós nomás, que es bastante, no digan nomás, o como Sergio Strejilevich. O sea, que el cerebro me pudiera funcionar igual para poder cumplir con las tareas. No, muchas veces no se va a lograr corregir. El tratamiento no es la panacea. Pero a veces lo único que se requiere, o una cosa que va a ayudar muchísimo, es que alguien deje de pensar que es un desgraciado que por irresponsable, por negligente, porque no es capaz de querer a la gente lo suficiente, volvió a dejar botado esto, volvió a... Alguien podría, a medida que el diagnóstico se haga correctamente, entender de que tiene el cerebro, lo tiene, no por eso no es un trastorno, lo tiene y lo ha tenido siempre, defectuoso en ese ambiente, en ese aspecto. Es defectuoso, tiene un problema de funcionamiento. Yo no tengo ninguna duda. Yo cuando fundamos el neuropsiquiátrico, que hoy día es la NEPSI, el neuropsiquiátrico hace 25 años, intenté administrarlo yo inicialmente. Eso fue un desastre. Fue un desastre. O sea, tratar de ser un buen administrador, un buen gerente de una organización, teniendo déficit atencional, es una locura, digamos. Entonces, de repente, el tratamiento mío ahí fue, no haga eso. Usted no puede hacer eso. Yo no puedo dedicarme a ser un pintor si no soy creativo. No puedo pretender, como dice uno de estos oradores públicos que dice, sí, me encanta cantar, pero cantas horrible, digamos, vas a tener que hacer otra cosa. Bueno, yo creo que a veces tiene que ver con poder comprender cuán defectuoso o cuán distinto son mis habilidades frontales o prefrontales, como dijo Sergio, de tal forma que no voy a lograr compensarlo ni con tratamiento y por lo tanto mejor me dedico a este otro aspecto que puedo hacer bien. Como tú bien dijiste, Sergio, me dedico quizás a algo donde pueda tener que tomar decisiones ahí sobre la marcha, poder usar la inteligencia que tengo, mis capacidades, las que sí tengo, para poder decidir ahora. Ahora tengo esto y puedo decidir bien. El problema puede ser cuando le digo, y después te voy a mandar esto otro, y después quizás nos podríamos juntar para ver esto.
Ya, eso es una invitación al desastre. Déjeme decir Eso una quería pregunta. Lo que decís. Danilo quería hablar también. Sí. Acá una cosa que yo he aprendido, y vale la pena decir el nombre, que es de Alicia Lichinski, que es la especialista que se dedica acá en Argentina a esto, es algo que acabas de decir como ejemplo, pero que es importante para el que esté escuchando. Los fármacos son increíbles. Ahora yo creo que tenemos que hablar de los fármacos, Danilo, contar cuáles son, porque aparte teóricamente es muy interesante lo que producen. Magia. Magia. Pero la secuencia de tratamiento, y la secuencia es sobre todo en adultos, primero psicoeducación, que es explicarle a la persona que tiene. Después la psicoterapia, que tiene un corte rehabilitatorio en el sentido de rehabilitar o reorganizar sus funciones. Y después la medicación. ¿Por qué? Porque si uno da primero la medicación, la persona va a tener mejor concentración, más control prefrontal, pero la estrategia conductual va a ser la misma que la que tenía antes. Entonces no va a aprovechar bien ese plus, ese booster que le da la medicación. Entonces, cuando uno entiende el paradigma de lo que le pasa, primero empieza a usar mejor el aparato que le tocó, que es este prefrontal disatencional, que para algunas cosas es mejor, o sea, hay que decirlo. Somos simpáticos los que tenemos déficit atencional, porque Por eso. no es broma, no digo que yo sea así, digo, las personas con déficit atencional desarrollan una especie de estilo, Sí, sí. como es tan atento a todo lo que pasa, lo que le pasa al de que está al frente, es capaz de capturar eso y lo usa bien, entonces se convierte un poquito como en encantador, ¿no? Pero hay que entenderlo. No. Sí. Cuando uno entiende algo, lo padece, pero de manera diferente. Este es el paradigma de la psicoeducación. Es decir, uno empieza a confrontar el problema de manera organizada. Segundo, después hay trucos. Por ejemplo, yo cuando me toca hacer estadística, yo realmente me tengo que aislar. Es decir, ahí ya yo no puedo hacerlo con gente que entra y sale. Para esa tarea yo no estoy en condiciones de hacerlo sin un setting muy, muy concreto de atención, porque se me va todo de la cabeza. Una vez que uno hace eso, la medicación hace milagros. Por supuesto que la medicación también hace milagros sin esta otra cosa, pero es como desperdiciar eso, es decir, es como colocarlo en... Y digo, esto es muy importante, porque si a alguien le dicen, usted tiene déficit de atención, tome metilfenidato, que es la Ritalina, y no le dan todo este pasaje conceptual, psicoeducativo, psicoterapéutico previamente, hasta lo puede pagar con sentirse incómodo, ¿no? Como al sordo que le devolvieron su audición sin explicarle que a veces es bueno no escuchar. Es decir, ¿no? Entonces me parece que esto es algo importante para decir. Por eso, capaz volvemos al principio, en realidad no es de neurólogos, no es de psiquiatras, es de un equipo el manejo de esta patología. Sí. Sin duda, Danilo. Idealmente. No, quería, antes de pasar adelante, porque hicimos... Y porque se nos está acabando el tiempo, ¿eh? Sí, y es súper importante explicar, porque hicimos harto énfasis en los aspectos conductuales y emocionales del déficit atencional y no lo hemos hablado suficiente. O sea, lo hemos hablado a través de la historia, la anécdota y la conversación. Pero en el déficit atencional está el tema de la atención, ¿ya? Que es central y hace que la gente pueda estar atendiendo no más o menos rato en una tarea que pueda ser relativamente monótona, o sea, es decir, que no logra captar la atención. Y eso es lo que más se hace énfasis y efectivamente muchas veces se homologa a un tema académico, de que el niño tiene que tener más atención para aprender más matemáticas. Y vamos a decir que eso, ok, puede ser a veces, pero no explica todo y no es lo más importante. Después está el tema de la hiperactividad, ¿ya? El niño que tiene que estar permanentemente en movimiento, y hay niños que están permanentemente en movimiento en el asiento, y hay niños que no pueden estar en el asiento, están en cualquier lugar, trepando por distintos lugares, y eso ya se hace y llenos de anotaciones en el colegio. Y lleno de anotaciones, y si uno mezcla las dos cosas, ya se transforma en un niño que puede producir mucha molestia, digamos, porque es impertinente, porque habla demasiado, porque etcétera, etcétera. Pero hay otras cosas, digamos, ¿ya? Hay algunas funciones cognitivas que a veces están afectadas, no siempre, que tienen que ver con la capacidad de organizarse, ¿ya? Es como le decía, mira, ¿sabes qué? Necesitamos hacer una fiesta de cumpleaños, ¿por qué no vas a comprar las cosas al supermercado? Ah, ya, voy. ¿Qué? ¿Verdad? La torta, voy a la torta, ok. ¿Y qué viene después? Las velas están en el otro lado, ya, voy a las velas. Ah, ¿verdad que la bebía? Voy al otro lado, voy a ir...
Y es como estar pensando permanentemente en qué es lo que tengo que hacer. Es como si no Yo tuviera además memoria. voy con un papelito y voy rayando. Y me toma siempre 3 veces más que a mi mujer ir al supermercado. Siempre. Claro, porque no es que voy recorriendo los pasillos, voy sacando las cosas que, no, así, no, es como van apareciendo de a una en el espacio mental. Ah, tengo que ir acá, tengo que ir acá, tengo que ir allá, y pierden mucho tiempo, son poco eficientes. Y si de pronto pasa algo, por ejemplo, no hay velas, no hay velas, me voy a devolver a preguntar. Cuando lo que debió haber hecho es terminar de comprar todo y ahí volverse a preguntar, no ir a preguntar primero y después tener que volver a regresar a comprar todo. Es decir, la capacidad de poder chequear lo que voy haciendo y poder tener un plan B y un plan C, dependiendo de qué es lo que va ocurriendo. Eso es Para mí, Danilo está hablando en chino, para que nos entendamos. Él está describiendo algo que a él yo sé que le parece obvio lo que está diciendo. Así funciona él. Para mí está hablando en cantonés. No entiendo siquiera. Porque además te falta un tercer o un cuarto aspecto que quiero agregártelo nomás, que es esta dificultad con el uso del tiempo, Danilo. Que yo cada vez que programo algo mira, podríamos hacer esto, y me quedan mirando y me dicen, pero eso no cabe en ese tiempo lo que tú quieres hacer, no entra, está Lo iba a mal. mencionar, claro, lo iba a mencionar así como otro punto. Uno tiene que ver con esta dificultad de organizarse en tareas que pueden ser relativamente simples. Cocinar, ¿ya? Ir al supermercado. Cosas relativamente simples, que para algunas personas son muy simples. Ya voy a hacer una cazuela. Ah, primero va esto, después va lo otro. La persona con déficit atencional, a ver, ¿qué va primero? Ah, las papas. ¿Y qué viene después? Va la sopa primero, no, voy a meterme en YouTube a ver qué es lo que hay. Y después, Pisco no, sour es lo único que puedo preparar bien, Danilo. exacto. La dificultad para organizarse y de poder cambiar los planes. Otra cosa es lo que dice José, la ceguera al tiempo y al dinero. ¿Ya? Voy a decir, José, mira, encontrémonos a la 1 en tal lugar. Sí, demás. Mentira. Nunca iba a llegar. Nunca iba a llegar porque la capacidad para poder calcular ese espacio de tiempo, de manera así como inconsciente, ¿no? Es como de estimar el tiempo. ¿Ah? Que hay gente que lo tiene muy bien calculado, sí llego o no llego. La persona con déficit atencional tiene una ceguera, es decir, no, de nuevo, no todos. Hay algunos que tienen más preservada esta función, otros que no lo tienen preservada, pero esto de poder calcular los tiempos, y por esa razón cometen los errores como lo que decía José, digamos, de que muchas veces tengo que ir para allá o tengo que ir para acá y dejé plantado a una persona 3 horas, digamos, y uno creyó que eran 10 minutos, ¿ya? O sea, ese tipo de alteraciones. Y del dinero, estoy en internet viendo tal, mira, me gustó ese computador, a ver, sí me alcanza. Mentira, no alcanzaba. O sea, esto de saber más o menos cuánto dinero me queda disponible de mi sueldo, nada, puede haber sido mucho, mediano, poco, ni idea. O sea, creí que había tal y mi estimación era muy mala. Dificultad estamos hablando de inatención, hiperactividad, dificultad para organizarse, ceguera al tiempo y al dinero, impulsividad. Sergio manifestaba una parte de la impulsividad, pero hay otra parte que tiene que ver con la intensidad de la reacción, ¿ya? Llego, el perro hizo su necesidad en el lugar inadecuado y ¡pum! Explosión. ¿Ah? Y queda la escoba, por algo así y por cosas más chicas también. Y después, no debía haberlo hecho, ¿por qué me descargué con este animalito? La verdad que en realidad y ando pidiendo perdón. ¿Ya? O sea, la dificultad para poder regular esos 2 segundos que uno le dice, ¡ay, otra vez este perro! Pero bueno, ok, ya vamos a limpiar y le voy a decir a mis hijos que se preocupen más que el perrito vaya a hacer su necesidad en otro lado. Esos 2 segundos que uno necesitó para poder decir, ¿de qué nivel me tengo que enojar? ¿Ya? Que muchas veces las personas no lo tienen y explotan de una forma Y excesiva. dejan secuelas a veces, dejan secuelas. El Ya otro están quedó pidiendo perdón. lesionado y uno ni supo, porque uno, Sí. parece En el que... colegio típicamente, sí, oye, mira, ¿por qué no le tiramos una piedra a la ventana? Ya, pum, el que tiene déficit atencional pesca la piedra y rompe la ventana y todos sus compañeros se arrancaron. O sea, el que tiene déficit atencional estaba ahí, le dijeron que era una buena idea tirar la piedra y la tiró. No alcanzó a darse cuenta si era una buena idea, si era una mala idea. A eso estamos hablando de la impulsividad y de la excesiva y el excesivo enojo o la dificultad para regular la intensidad de la emoción frente a un estímulo, ¿ya? Yo creo que esos son algunos de los prototipos, porque la gente consulta por alguna de esas cosas. ¿No sabe, doctor? Yo soy muy irritable. ¿Ya? ¿Y en qué consiste su irritación?
no es que esté permanentemente irritado, no, la verdad que en general ando bien, pero pasa algo y exploto de una forma, o el niño, que viene que efectivamente su principal manifestación es que es explosivo, ¿ah? Y a veces tiene que ver con estos aspectos. Entonces, no todas las personas le tiene que ocurrir lo mismo, pero en muchas personas, digamos, efectivamente hay algunas más preservadas que otras. Podemos mencionar varias otras, ¿ya? O sea, Sí, no son claro. las únicas. Y más aún, el cortejo emocional que hay detrás de eso también es digno de analizar, y si no sé si vamos en el tiempo, porque queda el espacio para... Sí, a ver, evidentemente esto va a requerir capítulo 2, porque no estamos hablando nada de tratamiento, pero me parece que es interesante, hablamos hace varios programas sobre trastorno de ansiedad, ¿no? Y una de las cosas, y me parece que se puede meter, en cierta medida un trastorno de ansiedad también es falta de regulación prefrontal sobre los mecanismos de alerta inmediatos, que son de otra parte del cerebro que se llama amígdala, ¿no? Entonces es el prefrontal como regulando la canilla de la amígdala, que es como una canilla de miedo. Entonces abre, cierra, abre, cierra. No puede estar muy cerrada, porque entonces uno se metería en problemas sin darse Nos cuenta. atropellarían. Exactamente, y uno no puede estar muy abierta porque uno no saldría a la calle. Ese es el prefrontal. Ahora, también es difícil a veces diferenciar el síndrome disatencional de la ansiedad, porque una persona disatenta que puede, como estarán escuchando, no es por complejizar la cosa, sino que una medida va hablando y dice, no, pero yo en realidad, como decía Nilo, tuve una persona disatenta pero muy puntual. Y era una cosa rara, era obsesivo con la puntualidad, pero llegaba desnudo, digamos, se olvidaba lo que tenía que traer. Entonces me decía, ¿para qué llegaste temprano si te olvidaste la carpeta? Ahora, una persona disatenta puede estar muy atenta a la multiplicidad de escenarios del futuro y con una comprensión superior, es decir, prever problemas y esto hacerlo muy eficiente, por ejemplo, en el planteamiento de investigaciones, pero muy desatento al aquí y ahora. Entonces, Es la caricatura como del genio loco, digamos, así de ser la funciona como caricatura, muy digamos. atento en el futuro y está desnudo, ¿no? En el presente. O sea, está muy bien vestido para el futuro y totalmente desnudo para el presente. Y como vos decís, y el problema son las caricaturas, no solo de lo que las personas hacen respecto de esa persona, en lo que deberían esperar de esa persona, sino la que uno se hace respecto de uno mismo. Y entonces ahí empieza ese disconfort, porque uno intenta meterse en un saco que no entra, ¿no? En vez de empezar a aprender a vestir el que le tocó. Entonces, yo digo que es muy interesante, pues estamos hablando ya de psicoterapias. Acá había una pregunta muy buena. ¿Es la escuela la que amaestra? Bueno, en la escuela uno paga para que lo amaestren, lo eduquen, le permitan hacer ciertas cosas de manera adecuada y de manera estandarizada. No tiene nada de malo. Si yo quiero aprender a escribir y aprendo un idioma totalmente novedoso, en el punto de la comunicación no me sirve. Y me amaestraron para hablar el castellano y escribir vaca con B corta y no B larga, cosa que nunca entendí por qué era así, pero bueno, parece que si pongo vaca con B larga la gente no sabe qué escribir. Entonces la escribo con B corta. Eso es estar amaestrado. Ahora, el punto es que uno puede transitar estos estándares, si se quiere, sociales, educativos, laborales, comprendiendo los límites de uno, que es lo que decía José, y solo eso, que es que hay que tener un diagnóstico, porque si uno no tiene el diagnóstico, Claro. no puede empezar a hacer eso, es de un alivio Es que si no tengo ontológico. diagnóstico, claro, es que si no tengo diagnóstico, entonces voy a decir, yo soy un penca nomás, Sí, un insulto. claro, no me atrevo nomás, un cobarde, etcétera. Versus, no viejo, esto no tienes la destreza en los dedos para tocar ese instrumento, no lo tienes, no la vas a adquirir Pero probablemente. Sí, capaz Dani. podés componer para ese instrumento. Claro, mira, a mí me pasaba, yo trabajaba en investigación en psicofarmacología en el instituto que tú mencionas, entonces se me ocurrían experimentos muy buenos, pero resulta que para eso había que pipetear, ¿no? Sobre unos tubitos de ensayo, múltiples tubitos, hacer curvas de calibración. ¿Se imaginan cómo me salían las curvas de calibración? Yo terminaba haciendo experimentos a las 8 de la noche, cuando ya todos se hubieran ido, si no, no era capaz.
de seguir la serie de las pipetas, diga, no. Ujú. Claro, las ideas eran buenas, ¿ah? Pero de ahí a llevarlas a cabo era un Sí. desastre, era un Oye, suplicio. y abandonando la idea de que vamos a hablar de tratamiento, porque ya se nos acabó el tiempo, No, no, digamos, no, y no lo tenemos hablemos que dejar, no yo creo que hablemos de eso podemos ahora. volver sobre este Exacto. tema perfectamente. Y nos quedan Claro, 5 minutos además. nos quedan 5 minutos. Claro, hemos hablado acá que la gente con déficit atencional puede andar pidiendo disculpas porque se irrita demasiado, o porque deja a la gente plantada, o porque sufre porque, nada, pueden ocurrir otro tipo de problemas. Pero también ocurre, y a lo mejor le hace sentido a alguna gente, el niño que es muy inteligente, que sabe todo, pero cuando tiene que ir a una prueba le va pésimo, ¿ya? Le va mal, ¿ya? Una de las explicaciones tiene que ver con la atención, que muchas veces las pruebas están diseñadas de una manera en que efectivamente comete muchos errores por impulsividad o por omisión, se le fueron cosas, ¿ya? Pero también hay otro fenómeno que es la sobreestimación de las capacidades y de la comprensión, ¿ah? Que se ve muchas veces cuando el niño, por ejemplo, tiene que hacer una ecuación en matemática. Entonces, mira, haz este ejercicio, ¿ya? Y dice, sí, 4. A ver, pero haz el ¿Cómo lo hiciste? ejercicio. Claro, haz el ejercicio. ¿Cómo lo hiciste? Mira aquí, acá, acá. Mira, no es 4 y te saltaste 2 pasos. Haz el paso que corresponde. No, sí, mira, sí, haz el paso que corresponde. Es decir, primero la X va para este lado, no pueden, y en algún momento del ejercicio se dan cuenta de que no saben, ¿ya? Entonces, efectivamente, muchas veces, como pasan por alto muchas cosas, a veces creen que saben algo, pero efectivamente no lo llegaron a comprender completamente, y en ese sentido sobreestiman la comprensión que tienen sobre ciertos fenómenos, pero a la hora de preguntar algo mucho más detallado, ahí uno se da cuenta que efectivamente no lo había entendido, no lo había comprendido con detalle, porque se requería más atención para poder entender todos esos pasos, ¿ya? Y ahí es donde efectivamente las personas pueden desarrollar también estrategias para poder ser más ordenado en relación a los pasos que se piden para poder hacer cierto tipo de tareas que son más exigentes en ese aspecto versus otras tareas que a lo mejor no son más exigentes, digamos. Oye, y para terminar, porque en verdad que se podría hablar mucho de esto, pero fíjate que uno podría preguntarse si es que esto es constitución, o sea, es parte de la estructura de cómo uno es, ¿no? Uno nació con el cerebro muy bueno para administrar y para llevar la cuenta, y otro más bueno para otra cosa. ¿Por qué no lo dejamos así nomás? ¿Cuál es el afán de estar tratando a estos niños? Estar drogando a los niños y a los adultos toda la vida con esta cuestión, cuando en realidad es una manera de ser, está dentro de la variación de la especie, etcétera, etcétera. Con respecto a eso, yo quisiera decir solo una cosita. Yo creo que la falta de diagnóstico en esta cuestión tiene costos y riesgos muy altos. Yo creo que cuando el niño no tiene el diagnóstico, no se entiende lo que le ocurre, y si por añadidura no tiene a lo mejor un escenario que lo rodea con límites claros en aspectos morales o éticos, eh, eh, no tiene otras grandes fortalezas que podrían ser que tenga déficit atencional, pero que a lo mejor es inteligente o es muy inteligente o tiene déficit atencional, pero tiene muy buena memoria. Supongamos que no lo tiene, porque no tiene por qué venir con eso, ¿no? ¿Qué es probable que ocurra? Que ese niño desarrolle una sensación de a mí no me resulta como al resto. Yo no puedo hacerlo por la vía que lo hacen todos. Si las reglas morales o éticas no son buenas alrededor de ese niño, es probable que desarrolle la capacidad de hacerlo por con otras reglas, con otros mecanismos. Es una de las condiciones infantiles que se asocia al desarrollo de conductas psicopáticas en la adultez, cuando no ha habido ninguna intervención. No es menor. Estamos hablando de que si no hay diagnóstico, ya no digo solamente que no haya tratamiento, que no haya diagnóstico puede ser muy grave. Si el niño no tiene ninguna fortaleza adicional o una fortaleza del ambiente familiar o etcétera que lo proteja y lo lleve por el camino a pesar de su déficit atencional. Espérate. Y cuando sí tiene otras fortalezas, a lo mejor sí tiene el intelecto, a lo mejor sí tiene la memoria, a lo mejor tiene la familia que normativamente lo ayuda a saber qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Bueno, sin diagnóstico, pero con fortalezas, igual no la va a sacar barata, no la va a sacar gratis, porque o por una parte se va a sentir que es un impostor, como decía recién Sergio también, que es, eh, parece que la gente puede creer que yo soy mejor de lo que, o sea, que yo soy más capaz de lo que soy en realidad. Que la gente puede parecerle que yo soy más inteligente, pero en realidad yo soy más incompetente y no lo saben. Capaz que me puedan descubrir. La sensación de ser un impostor en la persona que tiene déficit atencional importante, sin tratamiento, cuando tiene capacidades alternativas, es muy común.
es muy común y eso es un fenómeno que podríamos analizarlo en su mérito desde el punto de vista emocional y psicológico. Y cuando alguien no logra tener la capacidad de que el resto cree que yo soy muy habiloso porque sé muchas cosas, no saben que no saben por qué las sé, que yo no sé por qué las sé, no sé de dónde las sé que las sé nomás, las escuché, pero me quedaron por ahí. No sé. Cuando alguien no tiene esa capacidad, que por lo menos es una protección, ¿no? Te convierte en impostor y sufres tú, pero no provocas problemas en otra parte. Bueno, ¿qué es lo otro? Te convierte en charlatán. El que no sabe el que no sabe qué es lo que no es capaz de hacer, se convierte en alguien que cree que sí, pero no. Puede ser un gurú, pero es falso. Y se nota finalmente, queda al descubierto. Por lo tanto, gratis no la saca nadie que tenga déficit atencional si nunca va a haber un diagnóstico ni tratamiento. Y puede pagar la cara también. Entonces, en ese sentido, lo que dice José es súper cierto. El déficit atencional infantil se asocia, digamos, con conductas psicopáticas. Y cuando hablamos de psicopáticos no estamos hablando de asesinos seriales, no. Estamos hablando de gente que antisocial, que puede estafar, que puede mentir, que puede robar sistemáticamente y sin mucha culpa o sin culpa, ¿ya? Uno Pero, aprende a fabular, aprende exacto. a Bueno, pero hacer esa es una otra. cobertura. Sí, pero ahí hay un matiz, ¿ya? Que eso es lo que quería decir yo. Ahí hay un matiz, que muchas veces los niños con déficit atencional, sin tener conductas antisociales, son mentirosos, ¿ya? Y son mentirosos porque siempre andan teniendo que cubrirse. Pepito, ¿por qué no trajiste de nuevo la mochila? Ah, o sea, ya es la cuarta vez en el mes que no trae la mochila. Lo que 100%, pasa Danilo. que la profesora me dijo que era, y tienen que inventar un cuento para que otra vez no lo castiguen u otra vez pasar la vergüenza. O sea, andan contando cuentos, porque tienen que contarse un cuento de por qué ocurrió, porque no tienen ni idea dónde dejaron la mochila, ni idea de qué es lo que ocurrió. En mi familia se mataban de risa cada vez que yo llegaba tarde a alguna parte, miraba el reloj y decía, llegaste antes de lo que dijimos. Le decía, porque tenía que encontrar una explicación. ¿Cómo puedo haber llegado tarde de nuevo? Bueno, yo tengo, a ver, capaz sirve para cerrar. Yo en el colegio primario, iba a un colegio de estos al principio, después mandaron un público, capaz contamos la historia, es interesante. Y en el colegio privado tenía que ir con un blazer. Blazer es un saco con el escudo y qué sé yo. Perdí 8, o sea, prácticamente 1 por mes. Yo me recuerdo a mi mamá diciéndome que tampoco teníamos mucho dinero, entonces cada blazer era un problema comprarlo. Decía, ya no pido que lo encuentres, quiero que me expliques cómo lo perdiste. Yo, a Tarea ver, más difícil aún. Tarea más difícil aún. pero justamente, si supiera cómo lo perdí, no lo hubiera perdido. Me acuerdo que estas discusiones, teniendo 8 o 9 años, me decían, ¿lo haces a propósito? Y decía, ¿cómo lo haces a propósito? ¿Qué gano? Claro, son esos niños que andan en los salones de objetos perdidos, digamos, a sacar cualquier cosa, digamos, a sacar cualquier cosa para ponerse. Nos reímos de algo que tiene su paralelo más bien de congoja y de apremio. A lo mejor la gente que quiera hacer más preguntas y que las han hecho y no hemos podido abordarlas, las manda al chat. Acuérdense que está la página Abiertamente Radio en Facebook, en Instagram, ¿no es cierto? Y nos mandan sus preguntas. Vamos a volver sobre este tema, vamos a abordar el tema de qué se puede hacer con esto. ¿Se puede desarrollarse en la vida, llegar a alguna parte? Yo sospecho que Strejilevich no tiene déficit atencional, aunque parece que lo tenía de niño, no sé, lo maduró, algo pasó, porque él sí ha logrado las cosas que uno hubiera soñado lograr y yo no sé cómo lo hace. O alguien ahí le ha estado ayudando todo este tiempo y se acopló por ahí, algo hizo. Pero lo importante es que vamos a poder hablar abiertamente, como siempre acá, ¿cuánto puede esperar uno superar o compensar? Porque eso puede ser una buena aspiración también, que uno puede compensarlo, si bien no va a poder curarlo, porque probablemente es más difícil si algo es tan estructural del cerebro de cada uno. Y hablemos de la Querido medicación. Danilo, ¿cómo? No, y que hablemos de la medicación, porque vamos a hablar de qué Tratamiento. podemos esperar del tratamiento, entendiendo que tiene fases y qué es lo que es real y qué es lo que es mitología. Y acuérdense que estamos hablando de que el tratamiento más efectivo es con anfetaminas, ¿no? Es con una droga que también tiene potencial abusivo y de dependencia y de tráfico de drogas. Este es un tema complejo. Sí, claro. Próximo capítulo, miércoles 12 del día en Chile, 1 al otro lado de la cordillera, y seguimos con este tema. Sergio, gusto de verte. Danilo, igualmente. Igual. Chao, chao. Sigamos cuidándonos. Chau, chau. Bye. Chao.